La Biblia contiene la respuesta de Dios para todas nuestras inquietudes. Para entenderla, debemos abrir sus páginas y dialogar con Dios a través de ellas. Diálogo bíblico. Un momento de conexión con la palabra de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Hoy, lunes 6 de abril, vamos a estudiar el tema titulado El proceso de la inspiración. Y para ello déjenme buscar con ustedes en la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice así: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Un profeta como tú. Es algo maravilloso pensar en cómo Dios, un ser infinito y supremo, decidió revelarse al ser humano, decidió comunicar su verdad al ser humano. Y para poder usarlo, Él usó lo que le conocemos como la revelación. La revelación es el conocimiento de su voluntad, y para ello Dios usó un instrumento, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien tomó a un instrumento humano, que es el profeta. El profeta recibió esa revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y una vez que el profeta recibió esa revelación, ya sea a través de sueños, de visiones, entonces el profeta plasmó en el lenguaje humano, en su propio lenguaje, lo que ahora conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, es maravilloso entender cómo la Biblia tiene unidad de principio a fin. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 3 versículo 15 está la profecía de que iba a haber enemistad entre Dios y entre Satanás, entre los descendientes o la iglesia dirigida por Dios y los instrumentos de Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, al finalizar la Biblia, otro autor después de 1500 años dice que hubo guerra entre el dragón, ¿verdad? Persiguió a la iglesia, el dragón Satanás, la mujer, la iglesia de Jesucristo. Entonces eso nos da a entender claramente que a pesar de que hubo diferentes autores, cada uno con su propio estilo, con su propio trasfondo que plasmó en su escritura, el mismo autor, Dios, es el que permite la unicidad o la unidad de la Biblia y también permite la integración o la correlación de la Biblia. Esto es algo maravilloso, porque Dios así lo dispuso. Por otro lado, también queremos decirles que toda la Biblia, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de toda, estamos hablando de principio a fin. Sin embargo, debo decir que no todas las partes de la Biblia son iguales de entender, y no todas las partes de la Biblia se pueden aplicar exactamente como así está. Por ejemplo, los rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento, que fueron un tipo de o una representación, una forma de ilustrar el plan de salvación antes de la venida de Cristo, no necesitamos el día de hoy practicarlos tal como lo hicieron los judíos en el tiempo pasado. De todas maneras, toda la Biblia es inspirada por Dios y podemos sacar lecciones maravillosas de cada parte de la Escritura. Ahora, algunas formas de revelaciones. Dios reveló su verdad a los profetas, como ya mencionamos, a veces de manera sobrenatural, a través de una visión. Otras veces Dios le dio la capacidad al profeta para recopilar informaciones, para investigar los hechos, para reunir documentación y de esa manera, inspirados por Dios, plasmar en el lenguaje de los hombres el mensaje del cielo. Por lo tanto, la Escritura es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. Quiero terminar con un maravilloso pasaje de la Escritura que está en Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice lo siguiente. Romanos 15, 4, dice así: las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este libro sagrado, querido amigo,
que fue escrito muchos siglos atrás por hombres, pero dirigido por Dios. Dice la Biblia, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en este tiempo de crisis que estamos viviendo necesitamos esperanza. Necesitamos la certeza que Dios está dirigiendo este mundo aun cuando estemos en una pandemia. Necesitamos la seguridad de saber de que Dios está al frente de tu vida, que Dios proveerá para tu familia, que Dios te sustentará aún en tiempo de necesidad, porque la palabra de Dios así lo afirma. Te invito para que cada día sigas estudiando la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Diálogo bíblico, un momento de conexión con la palabra de Dios.